Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro hecho que el autor sagrado, el hagiógrafo, lo ha hecho así con tanta puntillosidad, podemos decir, con todos estos detalles. Hecho a mano, por decir así, presentado exclusivamente como para que podamos entender cuál debe ser la actitud. En este caso, tiene que ser la actitud de un seguidor del Señor, la actitud de una persona que ama verdaderamente a su pueblo. Y entonces aquí, David no quiere solucionar el problema con más violencia. Eso es lo que nos da a entender. Nosotros estamos con este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 11, pero comienza un poco antes ya, ¿verdad? Ya en el versículo 9, en que David le dice directamente a Abisai: no lo mates, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Y añadió: vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Cuando llegue su hora morirá, o al entrar en combate perecerá. Y ahora nuestro versículo que dice: Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. Bueno, eso es como va explicándonos el gran respeto también, por una parte, hacia el ungido del Señor en cuanto a David. Siempre a David se le presenta con un gran respeto, con una reverencia total hacia el ungido del Señor. Es una de las características que seguramente en ese momento del contexto histórico se estaba necesitando dentro de la monarquía. Situaciones muy difíciles con respecto también a la historia de salvación. Un contexto histórico donde no hemos encontrado reyes muy buenos, no hemos encontrado reyes o tendotá que estaban al frente de la comunidad y que hayan llevado bien esa nación, la nación de Israel. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto no es para recordar simplemente lo que era Saúl o quién era Saúl o quién era David y sus actitudes, sino que opea ñandén guanaína este día. Hombres que vivimos en este tiempo para pensar nuestra realidad allá de mi allepa. Vaya bañan de Yaicoñaína, vaya para Poñaína, vaya para Peñan de Yara, llevañan de Peseno, vaya para de Noy, y cómo nosotros sobre todo le respondemos. Porque estos son los llamados evidentes que Dios nos está haciendo. En la medida en que oñeñan de opea con la ñan de Yara, la oña oñeñan de oña
de Apicutú. Y ahí no puede no, ya quiere decir que tiene una necesidad o tiene algo que transmitirte, ¿verdad? El vocación quiere decir el llamado. No hay nada para algo. Y aquí están los reyes, porque estamos hablando de los tendotá. Estamos hablando de las personas que están al frente de sus comunidades y que tienen que vivir ciertamente y que tienen que transmitir lo que Dios quiere, pero eso siempre va a pasar también por la actitud personal. Entonces nosotros no es que perdemos nuestra individualidad por el hecho, ¿verdad?, de que asumimos un ministerio. Por eso es un ministerio. Siempre es la palabra de Dios, siempre es el mensaje de Dios, pero el ministro, el profeta, lo que está haciendo, eso es el cuagua lleva peñan de yarañe en apela, hoy cual casea lleva entero que llegue a la comunidad. Por eso es una vocación, es un llamado específico para que sea como ese filtro por el cual tiene que pasar la palabra de Dios y llegar al pueblo. En toda la historia de la salvación, en un estudio bíblico profundo, la ñandeña y poloña, mañana ya ella, cómo se va desarrollando cada temática, ¿verdad?, de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que al final todo se va a centrar, ¿saben en quién? En el profeta. Si uno va a decir, ¿qué es más importante, el rey o el profeta? Entonces, ya saben ya qué responder. El profeta, el profeta, el profeta. Es decir, este ministerio, este sacerdocio que él tiene que transmitir está por encima incluso del rey. ¿Por qué? Y porque el rey tiene que cumplir y tiene que vivir de acuerdo a lo que dice la Torah, a lo que dice la palabra de Dios. El profeta es el guardián, es el centinela. ¿De qué cosa? Y de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Ese es el profeta. Y atención, porque dentro de la Biblia también nosotros encontramos los famosos falsos profetas, así, en diferentes capítulos. Yo les digo nomás, por ejemplo, no sé, los falsos pastores que dicen, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Ezequiel y en muchos otros lugares, donde los profetas simplemente lo que quieren hacer es aprovecharse. Apea con la ñande siempre ya llevan etaina, porque está bien la ñande porque va a llevar ya aprovecha gente, pero todo por una cuestión, ¿verdad? Por una cuestión que sabemos muy bien. Entonces tenemos que estar atentos porque eso ya no están cumpliendo, esos son los falsos profetas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Le dedicamos en este novenario también a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Y allí preparará que Dios siempre que nos auxilia, Dios siempre que nos auxilia a través de nuestra mamita. Hoy reflexionamos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 25, 13b al 21. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad para defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a este hombre el día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba.
Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. Queridos amigos, aquí entonces de nuevo una técnica muy importante como Pablo está utilizando para realizar también la voluntad y el designio del Señor. Pablo entonces está muy inspirado en el sentido de que va apelando, pidiendo posibilidades para defenderse. Y aquí nada más y nada menos que Festo, cuando llega aquí dice el rey Agripa y Berenice llegaron y fueron a saludar a Festo. Y aquí entonces aprovecha para presentar su situación. Esto es lo que nosotros escuchamos y tiene como leitmotiv aquí en nuestro libro Hechos de los Apóstoles, que comienza desde Jerusalén, luego se va abriendo Samaria, Galilea, pero que tiene que llegar hasta los confines del mundo. A veces yo que en peña de Yaray se añade. En las situaciones adversas o en las situaciones positivas, siempre el Señor nos da la oportunidad para que nosotros podamos expandir el Evangelio. Porque el Señor vino aquí para salvar a toda la humanidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo.
pero Él entró y mi vida completa Él transformó. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que Él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que Él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo Pa' fuera, dándole duro al tú enemigo. no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí. Vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Ya. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26, y hoy subrayamos el versículo 11. Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Y bueno, no le mates, porque ¿quién extenderá la mano contra el ungido del Señor? Nos dice, ¿verdad? No era que David pensara que Saúl estaba bien. David sabía mejor que nadie que Saúl estaba hundido profundamente en su pecado. Es decir, David conocía demasiado bien que David, con lo que Saúl estaba haciendo, con todo lo que estaba haciendo, estaba hundido en su propio pecado. Pero, sin embargo, estando hundido en su propio pecado, seguía siendo el rey, ungido sobre Israel. Y eso solo cambiará hasta que Dios lo cambiará. Solamente cuando Dios lo cambie, el rey y Pejumía. Pero antes que se haga eso, dice David, continúa siendo el rey, el ungido del Señor. Por lo tanto, David no extenderá su mano contra el ungido de Yahvé. Podríamos pensar que David tenía más razones que nunca para matar a Saúl. Y cierto, conocemos muy bien el etc. Entonces puede venir todas estas cosas que nosotros entendemos muy bien lo que significa, ¿verdad? Pero sin embargo, en ningún momento David hace esto, ni quiere hacer, ni le pasa algo por su cabeza. Nosotros tenemos el capítulo anterior, justamente el capítulo 25, en que aparece Nabal. Es un caso insólito. Aquí a David se le ve un poco con ira, ¿verdad? Con ese deseo de venganza, que prácticamente en todo el libro de Samuel, desde que comenzamos, ya continúa ya desde el capítulo 26. Que él, a pesar de que tiene todas las razones, tendrá todas las razones, ya liquidado, dale avisa, ya rey, cutuña, deja uno y te ve, eres avisa, uno y te ve anillo, y que ni de dos, uno ve, clavado ahí contra el suelo, contra el piso, a este hombre que tanto mal me ha dicho, me ha perseguido, una serie ya, diga tú y ya que ya y para allá y de aquí para allá, está
de todo ya sabe. Cuánta injusticia. Sin embargo, imagínense, queridos hermanos, ahí está David, está Abisai, todos dormidos, acostados, incluso dice, alrededor todo su ejército, y ellos llegan hasta ahí. Esto es para decir, ¿verdad? Para pensar cómo Dios actúa, cómo Dios pone en las manos del justo aquello que le corresponde. Así que peña tenía mintu ponana allí cua ponana para ese peña de yara ñane no ina ya ponana las cosas. Y entonces le mostré amor y no lo maté, ¿verdad? Lo dejé ir. Estoy lleno de amor, pero no soy tonto. Saúl tuvo su oportunidad y lo arruinó. Saúl tiene la oportunidad, se le da la oportunidad. Ya se le dio en el capítulo 24, ahora se le da de nuevo. Miren cómo está haciendo Saúl. Él prefiere y dice, bueno, agarra esa lanza porque ya gana algún testimonio, porque si no, con esa gente, la anden de esa calle y se recuerda. Lo mismo llegante él y sin vergüenza porque miren que en el capítulo 24, nosotros sabemos muy bien que estuvo en sus manos, oye, por la necesidad, pero le cortó para dejar un sello y mostrar que verdaderamente ahí estuvo, le corta el manto, que el otro ni se da cuenta. Después se va seguramente y cuando le muestra, aquí tengo el manto, una parte de tu manto. Pero bueno, ya Roma ya esa la Huawei bebe el manto de Saúl. Oye, Cristian, ahora es la misma cosa, ¿verdad? Porque David le dice muy bien, no extenderé mi mano contra el ungido de Israel. Podríamos pensar entonces que tenía tantas razones, ¿verdad?, para matarlo a Saúl. Saúl se había retractado de la promesa anterior de dejar libre y dejarle en paz a David. Se dan cuenta, vean la famoso trato curena. ¿Cuál es el trato curena? Y una cosa bella por otra cosa. Después el trato la curendia. Curé vende otra muy tembiwa. Yo no es anota se puede en mí porque es una mieta guapita bebé veamos a saber nada. Después la curena ni gato y me la llamo. Era muy bebé tembiwa ya de su pata muy. Así es, queridos hermanos. A esta mañana después te ve entonces la trato cura y la yareco. Ya promete unas cosas, sí, nosotros vamos a hacer, nosotros esto, nosotros la educación, nosotros la pobreza, nosotros peas que amor. Pero ya de trato cura, veáis entonces, da ya apoya absolutamente, vaya, ya por la ya posea, de acuerdo a nuestro antojo. Entonces, queridos amigos, tenemos que pensar mucho lo que nos dice hoy la palabra de Dios, cómo apunta al corazón de cada uno de nosotros, apunta a nuestra conciencia de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más
más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el versículo 11. Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. Esta última partecita de este versículo 11
nos está enseñando, tomemos la lanza que está cerca de su cabeza, o sea, para darte esa impresión. Te impresiona toda esta audacia de parte de David. Y Abisai también, que la acompaña. Él hizo una pregunta, ¿verdad? Y dijo, a ver, quién de ustedes quiere ir conmigo? Y Abisai el primero que levanta, ¿verdad? Y entonces el otro se queda. Nosotros habíamos reflexionado y habíamos dicho que la prontitud, ¿verdad? La prontitud para una respuesta. La prontitud, porque el otro era Ahimelech también, que estaba ahí. Te pregunta a los dos, más bajo tan sencillo. El primero que responde, pero sin pestañear, es Abisai. Una de las características esenciales y fundamentales que nos va transmitiendo como característica justamente es este libro de Samuel, en que se nos presenta cada personaje que está en el seguimiento del Señor con una prontitud en la respuesta. Este día hoy, entonces entonces tenemos que dar también un paso importante, nosotros, cada uno de nosotros. No podemos quedarnos anquilosados, no podemos quedarnos encerrados, sino que procurar hacer. Sé que tenemos nuestras limitaciones, nuestros errores, pero lo importante es tu conciencia ante Dios. Porque yo no te puedo juzgar, ni te voy a juzgar. Jesús también lo dice así, ¿verdad? Ni a ti no lo voy a juzgar. Yo no vine para juzgar al mundo. Yo vine para que tenga vida y la tenga en abundancia. Y entonces, ¿cuál es la función de Jesús? Y la función de Jesús es su accionar. Y el accionar de Jesús es el que ya de cierta manera te está juzgando, o sea, vos mismo. Reyesa peare, yesa cuajere, a segunda ya pues no ve. A la sea echaron con anga creo ya pupea, sea ya pita sota, sea ya pregunta primero, a sea ya pota ave y gente de escuela las escuelas ya. Y esto es lo más lindo, queridos amigos. Qué hermoso que es, ¿verdad? Cuando uno entiende este mensaje de salvación. ¿Por qué? Y porque después dice, bueno, yo también, Señor, quiero entrar y hacer parte de esta construcción del reino de Dios. Entonces, vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Cuando llegue su hora morirá. O al entrar en combate, ¿qué va a hacer? Perecerá. Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de nuestro Dios, contra el ungido del Señor. Me libre, hija, me libre. Una actitud tan generosa y tan misericordiosa. Ahora, él había dicho también, David sabía que no era difícil hacerlo eso porque ya lo tenía en sus manos. Dios, entonces, hasta casi como para decir que le estamos, entre comillas, ahorrando. Algo que Dios mismo estaba diciendo, yo te he rechazado, Saúl. Te he rechazado porque de ella pues la yapona. Sin embargo, Dios siempre es un Dios misericordioso, ¿verdad? Un Dios que acompaña, un Dios que da posibilidades y oportunidades. Y antes de que te haya una posibilidad de oportunidad, sobre todo los que estamos en ese mal camino, la corrupción, que estamos en ese mal camino de falta de compromiso, que estamos en ese mal camino que solamente buscamos lo nuestro, somos egoístas. Que tenemos que ofrecer y que tenemos que trabajar y dar lo nuestro por la comunidad, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades, cada uno sabe. Entonces, te hago que vamos a bañar de yo, pues la de zapato. En síntesis, su evangelio podríamos decir nosotros, pero reikua moramos bao yo punderan de zapato. Ape de yo pues habe vende zapato de leñe peruta con angaren ba apo y que tu hanguaisa re yapo pona vere yapoa. Porque se ame en ba mande, ape ame en haweisa de con angande. Ya we lleve ape haeñe pues no mozarambi. Eñe pues no igual cante lo de te ape. Peña jesande de coebe. Bueno, esa sería, queridos hermanos, una síntesis teológica rápida, ¿verdad? De un aspecto bíblico profundo.
Y así entonces, el Señor mismo podría haber hecho lo que, entre comillas, lo voy a decir, Él hubiese querido. Ya voy a desaparecer, ahí va, ya voy a desaparecer. Sin embargo, el Señor no está en eso. El Señor está siempre con esa posibilidad, los brazos abiertos, diciendo, dale, Peñamindo Ugena, entendé que no lo oye, a ver, Peñapun Ugena, entonces, Pella por la pende, hagan algo nuevo, esfuércense, luchen, salgan, no se quedan anquilosados. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si la venganza pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Así que debemos amar a nuestros enemigos y nunca pagarles por mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La caravana, agobiada por el calor estival, avanzaba pesadamente por entre los riscos de Cabrafuentes y Cobadilla. Y al llegar a una pequeña ciénaga acunada por las montañas, el hato se precipitó hacia la fuente para abrevar, pero el pastor Pascual Bailón, que observaba el agua, detuvo la manada porque la turbiedad del líquido denotaba que no podía beberse. Y ante la contrariedad de su compañero Juan Aparicio, le pidió humildemente que tuviera un poco de paciencia, a lo que accedió su amigo con desgano. Entonces Pascual tomó su cayado, se alejó un poco, se puso de rodillas a orar y luego a escarbar la tierra con las manos y su vara hasta que abrió un hoyo en forma de canoa amplia y profunda. En poco tiempo el hueco se rebosó de agua cristalina y por fin las ovejas y los extenuados pastores pudieron saciar la sed. Y después de agradecer a Dios por el milagro, tomaron un reparador baño, sacaron lo necesario para preparar sus alimentos, instalaron su campamento y permanecieron varios días en esa hondonada abrigada y segura, en la que sobraba el agua y había suficiente forraje para el rebaño. De ese mismo manantial al que llamaron la Fuente de Pascual, bebieron varias generaciones pastoriles y muchos años después, Juan Aparicio erigió una cruz en acción de gracias y como recuerdo de San Pascual Bailón. Pascual Bailón Lluvero, nacido el 16 de marzo de 1540 en Torrehermosa, España, recibió ese nombre por haber nacido el día de la Pascua de Pentecostés y sus fervientes padres, consecuentes con su inquebrantable piedad, criaron a su hijo al influjo de la Eucaristía, de la pasión del crucificado y la devoción a la Santísima Virgen, y por eso cuando se les perdía el infante, invariablemente lo encontraban en una capilla cercana, extasiado ante el altar, práctica que debió abandonar cuando a los 10 años su padre le encomendó el cuidado del rebaño familiar, y entonces suplió sus visitas cotidianas al sagrario por la aguda contemplación de la obra divina representada en la naturaleza exuberante. Y en medio de la soledad aprendió a leer y a escribir apoyado únicamente por un devocionario que su madre le había regalado y poco a poco se convirtió en hombre de oración, ayuno, penitencia. A los 18 años dejó la tutela paternal y se dedicó a pastorear hatos ajenos hasta que el 2 de febrero de 1564, a los 24 años, ingresó al convento de los frailes menores de San Francisco y con el nombre de Fray Pascual adelantó su noviciado, cumpliendo rigurosamente las severas reglas impuestas a sus monjes por San Pedro de Alcántara y asumió las tareas más humildes: portero, hortelano, cocinero, mandadero, barrendero y encargado de pedir la limosna que repartía entre los pobres
la repartía entre los pobres y las necesidades de su monasterio. Aunque más por su ejemplo, santidad y virtudes que por su preparación intelectual quisieron ordenarlo sacerdote, no aceptó como San Francisco, porque se sentía indigno de tal distinción. En su condición de hermano lego, San Pascual Bailón cumplía escrupulosamente con sus obligaciones y a continuación aligeraba las cargas de los demás, ayudándoles en los oficios que les asignaban, y mientras lo hacía, cantaba salmos y luego se refugiaba en la capilla. Se embebía en la contemplación, se acostaba de último sobre una tabla con un tronco como cabecera y estaba de primero en las oraciones matinales. Al término de todas las misas en las que ayudaba, se escapaba hacia el altar de la Santísima Virgen y delante de ella comenzaba a danzar en indecibles raptos místicos de los que solo salía cuando lo sacudían sus compañeros, y aunque realizaba toda suerte de milagros, curaba enfermos, hacía brotar agua de las peñas, multiplicaba los alimentos y reconciliaba a los enemigos, trataba de que nadie se enterara. A pesar de su poca preparación, daba unas muestras sorprendentes de elocuencia, de sabiduría y profundidad doctrinal, como sucedió cuando camino a París, a donde debía llevarle a su superior un importante mensaje, fue asaltado por los hugonotes que le inquirían sobre si era cierta la presencia de Jesús en la hostia, y la respuesta de San Pascual Bailón fue tan brillante que al quedarse sin argumentos, los impotentes y airados protestantes estuvieron a punto de lincharlo. Lo apedrearon y lo dejaron abandonado porque lo dieron por muerto. Su vida austera y las mortificaciones a las que se sometía constantemente a su maltrecho cuerpo lo minaron de tal forma que al final de su vida San Pascual Bailón iba a gatas a los oficios divinos y no permitía que nadie le ayudara, hasta que el 17 de mayo de 1592, fiesta de la Pascua de Pentecostés, murió en el convento alcantarino del Rosario de Villarreal de los Infantes. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Pascual Bailón que nos enseñe a ser humildes y obedientes a la voluntad divina. Francisco saludó desde el Papamóvil a los fieles que asistieron a la audiencia general. En su catequesis habló de la virtud teologal de la caridad. En su saludo a los peregrinos polacos, Francisco habló sobre una iniciativa local, la visita al Vaticano de una campana en la que está escrito "La voz del no nacido", un símbolo contra el aborto. El proyecto Provida se dedica a llevar esta campana a países de todo el mundo. Essa ricorderà la necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale. Saluto gli ideatori di questa iniziativa, la Fondazione Polacca Sì alla Vita, che porta il nome dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine María. Además, Francisco pidió a los fieles rezar por las víctimas de las repentinas inundaciones que han devastado el norte de Afganistán y se han cobrado más de 300 vidas. Rivolgo il mio pensiero alle popolazioni dell'Afghanistan, duramente colpite dalle tragiche inondazioni che hanno causato numerose perdite di vite umane, tra cui bambini, e continuano a causare distruzioni di molte case. El pontífice aprovechó esta ocasión para hacer una llamada a la comunidad internacional para que se proporcione la ayuda necesaria para proteger a los más vulnerables. Al finalizar su discurso, el Papa pidió a los fieles rezar por todos los pueblos que sufren la guerra. Et Filius et Spiritus Sanctus. Tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor,
Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, en este versículo 11. Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. Primero es con respecto a lo que podría significar o lo que podría suponer de parte de David la venganza. Y por eso que miramos aquí, nos damos cuenta que Dios dice, mía es la venganza, mía es la venganza. Bendígate ella, pues madre. O no te podés vengar. Queridos amigos, el que se está vengando entonces está contra la ley de Dios. Es decir, Dios nos creó no para vengarnos los unos a los otros, sino que para ayudarnos. Es entonces el aspecto comunitario, el aspecto de ayuda mutua. Para eso el Señor nos ha llamado a esta vida. Pero atención, alguna vez y sin embargo el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si la venganza pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, así que debemos amar a nuestros enemigos y nunca pagarles con mal. Del Nuevo Testamento, pero en el fondo, la base de lo que nosotros encontramos es en la Biblia, en el Antiguo Testamento.
A ustedes se les dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo, sin embargo, les digo, perdonen, amen, recen por sus enemigos. Ciertamente que antes, en la historia de la humanidad, el ojo por ojo, diente por diente siempre ha sido un triunfo, pero enorme, porque antes de la ley de Hammurabi, entonces si vos le matabas a alguien, yo me iba y le exterminaba a tu tribu, a tu nación, a tu pueblo. Una de esas actitudes recién estábamos escuchando nosotros en el capítulo 25. David pues porque estos 10 jóvenes que fueron presentados le pidieron ahí a Nabal que le dé alguito para comer. Entonces, oye, vos estás vetándome ellos, gamba. Y ante esa situación viene entonces la reacción tremenda de parte de David. Cíñanse la espada, dale fuerza. Él también se ciñó y se fueron en contra. ¿Pero para qué? Para exterminar, así lo dice, para exterminar. Bueno, pero aquí lo lindo es que nosotros ya vamos mucho más allá. Porque te está diciendo, mira, la esperanza, yo pagaré, dice el Señor. Si la venganza pertenece o perteneciera a Dios, no nos pertenece a nosotros. Así que debamos amar a nuestros enemigos y que nunca entonces nosotros le pagásemos todo eso con el mal. No podemos nosotros pagar con el mal, sino que tenemos que hacer ese esfuerzo, ya luchar, ya ni morir, porque pena ya bueno, ya te llega a poner la bomba ya jamoya, porque así comienzan las guerras, ¿verdad? Entre nosotros, las peleas entre nosotros. Entonces aquí termina esta partecita diciendo que se llevó David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. David no iba a matar a Saúl, pero sí tomó la lanza y la vasija de agua como evidencias de que había tenido la oportunidad de matarlo. Imagínense, ahí está la lanza. ¿Qué quiere decir? La lanza quiere decir que es la que está ahí utilizando el rey, ¿entienden? Y quiere decir que aquí entran varios elementos, era para suponer un poco. ¿Era Saúl o qué? No, pero antropológicamente podemos decir, bueno, un cansancio, imagínense, vino desde Gibea, está entrando en el desierto, imagínense en el desierto la dificultad que van a encontrar también ahí. Él está al frente de un ejército, una gran responsabilidad. ¿Cómo vamos a luchar? Estamos buscando. Y también porque sabemos que podrían haber emboscadas, ¿verdad? En ese tiempo, en esos edificios. Es difícil esos lugares. A la verdad, Rejoina ve entre esos cañadones, que todo aquello entre las montañas, las quebradas. Entonces ellos que bueno, pues bendiga tú ni de disparar ni de caña. Imagínense si te rodean así, como en una palangana, ¿verdad? Oye, pues y es el exterminio, ¿verdad? Entonces por eso aquí también nos hace entender que esta oportunidad, David ya se dio cuenta de un profundo sueño enviado de Yahvé, había ido y caído sobre ellos y sabía que había una razón para ello. Bueno, queridos amigos, esto entonces es para nosotros materia de reflexión. Esto es para nosotros materia de conocimiento. Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero sin embargo el Señor dice, no, hay esa posibilidad porque hay ese llamado a la posibilidad. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.